otros pues no lo usan, pero para los que lo usan, hoy vamos a estudiar algo para ver si realmente se acerca, ¿verdad? Lo que sabemos a lo que está escrito en la palabra. Vamos a ir a Levíticos, por favor, capítulo 16. Va a haber algo ahora que le va a gustar, digo, no le va a gustar, pero va a entender. Porque usted es conocedor de la palabra de Dios y cuando escucha algo que usted quizás no ha escuchado, tiene el restante de la información, pero a veces dice, oh, yo veía esto separado de aquello, pero veo que está unido. Y en nuestra mente, en nuestro corazón, hace la palabra de Dios un clic, ¿verdad? Con mi esposa estamos viendo una serie que ya la había visto yo, le invito a que la vea, se llama The Chosen. The Chosen está excelente. Así es que en vez de ver tanta película de violencia, ¿verdad? Y de tanta cosa ahí en otras cosas, vea The Chosen. Pero no se pierda el primer capítulo que se llama The Shepherd. Ese está excelente. Si usted sabe Biblia, cada vez que ve algo le va a decir clic, clic, clic. Oh, eso es esto, clic. Oh, eso es aquello. Y me dice mi esposa, me gusta ver esto contigo porque cada vez que veo algo me ayudas a entenderlo. Y yo pues estoy bien emocionado porque veo algo y le digo, mira, está pasando esto, porque la Biblia dice esto y lo otro. Y está pasando eso, y mira, eso es esto, porque la Biblia lo dice. Entonces le hallamos más gusto a ver algo que nosotros, el cual disfrutamos ver las cosas que tienen que ver con la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Así como disfrutamos un buen canto, un tiempo de adoración, también es bueno, hermano, disfrutar un buen tiempo en familia y poder apreciar ese tipo de cosas que hacen para meternos en ese ambiente. Pero se lo recomiendo. Cada vez que salía algo, hacía algo clic en mi cabeza y mi esposa me veía la emoción, ¿verdad? Y yo le digo, es que pues uno tiene la información, pero cuando te la dan visualizada, como que te ayuda a entenderlo más. Entonces te das cuenta que no estás tan perdido, pues, en el conocimiento que tienes o como piensas que han sido las cosas y te da alegría, pues, porque te das cuenta de que estamos bien ubicados, creo yo. Aunque no tiene que ser un punto de referencia a la serie, sino la palabra de Dios todo el tiempo, la palabra de Dios por encima de cualquier cosa. Pero es bueno a ver ese tipo de situaciones, hermano, porque le ayudan a uno a entender el trasfondo o el tiempo o el marco histórico en que se dieron las historias escritas en la Biblia. Y ayuda a uno, como le digo, a ampliar su conocimiento y su cabecita. Levíticos capítulo 16, ¿estamos ahí? Dice del verso 1 al verso 6, lo ubico nada más, dice de la siguiente manera: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Se murieron ellos porque no estaban autorizados a realizar lo que se hacía en el templo y pensaron que como veían a su papá hacerlo, ellos por ser hijos de papá podían también hacerlo. ¿Se da cuenta que no es así de fácil el asunto? No es así de que porque sabemos hacerlo lo vamos a hacer. Así es que Levíticos capítulo 16, Levíticos 16. Entonces dice de que después de que ellos murieron, habló el Señor a Moisés y le dijo, verso 2, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre al santuario detrás del velo, porque era una entradera. Entonces le dice que no entre todo el tiempo. Le dice, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Dios se lo advirtió. Cuando uno iba a entrar ahí, uno sabía a lo que iba. Eso no era algo común de entrar y salir, porque se volvía algo cualquiera. Le dice, dile a Aarón que no entre todo el tiempo al santuario, porque hay una forma correcta de hacerlo. Y se la describe. Luego dice ahí, dice, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Luego dice el verso 3,
Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica, dice, santa de lino, o sea, un traje blanco de lino. Y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino también. Dice, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. Entonces, le dice, vas a entrar, Aarón, tienes acceso, pero tienes que vestir. Pero tienes acceso, le dice, a lo que hay en el santuario, pero tiene que vestir de la forma correcta. Voy a esperar que tenemos para que se enfoque en lo que le estoy diciendo. Le dice, tienes que vestir las vestiduras correctas. A veces no podemos acelerarnos, hermano, y entrar de la manera de con cualquier vestidura, sino que tenemos que vestirnos con esa vestidura que en este tiempo solo Dios nos puede dar. En aquel entonces solo una persona, el sacerdote, podía entrar. Nadie más podía entrar. Pero hoy el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces sí podemos entrar, pero con la vestidura correcta. Dice, santidad en tus partes íntimas. ¿Oyó eso? Por eso el calzoncillo en esa área. Santidad en tu cuerpo. Por eso la túnica blanca, de los pies a la cabeza. Santidad, dice, en la mitra. Perdón, ceñidos tus lomos, tus fuerzas tienen que venir de parte de Dios. El cinto de lino. La mitra sobre tu cabeza, tus pensamientos. Eso no era de que íbamos a entrar así nomás a cada momento, sino que necesitaban unas vestiduras exactas. Si quieres me apagas la cajita, te hay un control ahí que dice off y se te va a borrar todo lo que hay aquí en la pantalla. Un control remoto. Abajo en la computadora, ahí está la cajita y se va a apagar todo esto. Ahí está. Entonces, el Señor, hermano, le da las vestiduras correctas para que le entrara. No le niegue el acceso, pero le dice, hay una preparación para hacerlo. Y es algo que se ha perdido en estos días. Porque cualquiera entra, hermano, y quiere dar su sacrificio. Y quieren llegar delante de Dios como se les da la gana. Sin tener una apreciación primero de cómo vengo yo delante de Dios. Dios no te está negando la entrada. No te está diciendo no entres. Te está diciendo vístase para venir a verme. Y si usted no está vestido, aquí está la vestidura. Aquí tengo yo algo para usted. Pero vístase. No venga desnudo. No venga así como a usted le dé la gana. No me lo tome literal. Esto no es literal. Estamos hablando de una vestidura espiritual. ¿Me entiende? Entonces le dice, tú puedes participar de todo esto, pero póngale atención a las vestiduras. No solamente por fuera. Y de aquí mucha gente legalista, ¿verdad? Se basa para decir, ya ve, hay que vestir, ¿verdad? Manga larga, hasta abajo, con mitra, con todo eso. No, no está hablando de eso. Está hablando, hermano, ahora no van a venir todos de blanco, ¿verdad? Con gorro blanco, con media blanca, zapatos blancos. Va a parecer hospital aquí, hermano. Va a decir que todos son enfermeras y todos son doctores, ¿verdad? Entonces, no se trataba de esa manera. Pero sí tenía el Señor mismo, hermano, le da autorización a Aarón, pero le dice, mira, dile a Aarón que no entre a cada rato. Porque si entra a cada rato, se puede morir.
porque se va a juntar, se va a tocar con mi presencia y no la va a aguantar de la manera en que está. Hay una preparación para venir, incluso a la presencia de Dios. Las vestiduras eran unas vestiduras humildes, en otras palabras, representaba una humildad o algo sencillo, porque no tenía ningún adorno, era una sola pieza, la grande, y la otra pues eran otras cosas, pero era de lino, y no podían ellos, hermano, añadirle ni quitarle ni nada. Era lo que Dios había puesto. Ahora, hasta ahí. Pero le dice, tiene que entrar vestido de esa manera y traer, le dice, un becerro, y le dice, va a traer un carnero y un becerro. Eso para él, porque él tiene que ofrecer por él primero antes de ofrecer por el pueblo. Es como los campeones, ¿verdad? Ahora que están detrás de los púlpitos, que piensan que ellos no pecan y no fallan, y que miran a la gente todo el tiempo como que la gente es la que falla y ellos nunca. Uno tiene que prepararse primero para venir aquí y no tomar esto a la ligera. Entonces, dice el Señor, hermano, le dice, tienes que presentar una ofrenda por ti primero y báñate. Porque después que se bañe se va a vestir así. Bueno, dejemos eso. Luego le dice, pero del pueblo, el pueblo ese día tiene que presentarse con dos. Le dice, tiene que presentarse con dos, en el 5 le dice, un carnero para el holocausto y uno para la expiación. Dos machos cabrillos. Dos machos cabrillos. El tiempo yo sé que me avanza, pero me va a alcanzar las 2 horas para explicarle el día de la expiación. 2 horas, ¿verdad? 3. El asunto es, hermano, esto está bonito porque ya en el final del mismo capítulo usted se da cuenta cuándo lo tenían que hacer. Y le dice el Señor, esto lo vas a hacer en el día 10 del mes séptimo. Ahí está en el verso 29. Le dice, en el mes séptimo, el día 10 vas a hacer esto. Era el día de la expiación y tenía que hacerse cada año, el mismo día, el mismo mes, y más o menos, aproximadamente en nuestro calendario es una fecha como el 23 de marzo, más o menos, en nuestro calendario. Era el día de la expiación, era el día del holocausto. Y el Señor le dice ahí, para que vea, esto sí quiero que lo vea, para que entienda otra cosa, no esto, para que entienda otra cosa. Miren lo que le dice. Le dice el verso 29, tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, en el día 10, dice, afligiréis vuestras almas, o sea, ayuno. Dice, ninguna otra obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque este día será día de expiación por vosotros y seréis limpios de vuestros pecados delante de Jehová. Día de, ¿qué dice ahí? Día de reposo. Día de reposo es para vosotros. ¿Qué es el día de reposo? ¿Qué es reposo? Descanso. Reposo no significa sábado. Lunes, miércoles, viernes, jueves, viernes, sábado. No significa, reposo no significa sábado. Shabbat no significa sábado. Shabbat significa descanso. Sexto día equivale al sexto día. Depende de donde usted comience a contar. ¿Okay? Entonces le dice, para ustedes este día, el 10 del mes séptimo, será un día de reposo, será un Shabbat, será un sábado. Pero no quiere decir sábado después de viernes, sino un día de descanso. Caiga lunes, caiga martes, caiga miércoles, el 10º día de ese calendario será un día de descanso. ¿Entendió ahora más claro el concepto del descanso, el día sábado? Que no necesariamente es el día después del viernes. El 10º día de ese año, de ese mes séptimo, era el día de la expiación.
cayera el día que fuera, ese día vas a hacer ayuno y va a ser para descanso de todos ustedes, para reposo. Entonces el pueblo lo entendió y dijo, de acuerdo, se celebra cada año y se hace eso cada año. Entonces llegaba el día de la expiación. Entonces el sacerdote, el día de la expiación, llegaba con sus 2 animalitos. Acuérdense que él ofrecía primero por él y por su familia. Entonces entraba, hermano, y Dios le daba indicaciones de que rociara con el dedo la sangre de los animalitos y rociara el interior del lugar donde él iba a estar. Y eso, de esa manera, él pedía por él y por su familia. Pero después de haber hecho eso, entonces le dice, ahora vas a hacer por el pueblo. Y el pueblo, todo el pueblo, tenía que traer 2 machos cabríos, dos animalitos. Mírenme pues, por favor. 2 animalitos. Los traía delante de él. Uno era por la expiación del pecado y la otra era ofrenda por el pecado. Uno iba a ser holocausto, o sea, ofrenda quemada y mecida. Eso quiere decir holocausto, ofrenda quemada. Uno iba a ser así y el otro iba a ser para expiación. Pero no se sabía cuál iba a ser la función del uno y del otro, hasta que traían los animalitos y Aarón tenía que echar suertes para ver a cuál de los 2 animalitos le tocaba hacer holocausto, o sea, morir ese día, o cuál de los 2 animalitos iba a ser enviado como una ofrenda de expiación. ¿Está conmigo? Él tenía que saber, hermano, qué pasaba con el pueblo. Él tenía que entender qué es lo que iba a hacer con uno y con el otro. Y llegaron los 2 animalitos, como le digo. Y quiero que lo vea en la Biblia para que no vea que yo le cuento, pero pues yo sé que me está poniendo atención. Dice el verso 6, y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Ofrenda por el primero. Verso 7, después tomará a los 2 machos cabríos, los presentará delante de Dios a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos. Una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. En el lenguaje de la Biblia no es suerte que la suerte que nosotros conocemos no es de esa manera, sino que Dios le enseñó a ellos a trabajar a través del Urín y el Turín, que era otra predicación, se lo explico, ahí a decidir cuál era la voluntad, y no se trataba de honrar al Dios de la suerte como nosotros vemos que la gente lo honra en los casinos o en otros juegos de azar. Aquí era algo que se decidía así, simple y sencillamente, para decidir quién o qué, pero no por ir detrás de una ganancia. ¿Ve la diferencia? Yo quiero tener suerte porque quiero ver si me lo gano. Esas son las suertes para el Dios de la suerte. Pero para tomar una decisión, ahí no se trataba de ganar, sino de ver quién iba a cumplir una función o la otra. Cuando los discípulos le tienen que reemplazar a Judas, dice que echan suerte. No para ver quién se gana la posición, no, para saber cuál de los otros era el elegido, y era todo. Ahí no era de que, yo voy a salir y me llevé el premio mayor y esto y lo otro. No, nada de eso. ¿Ve la diferencia? La motivación es diferente. Entonces, aquí dice, traían los 2 machos cabríos y él tenía que echar suerte. Uno iba a ser designado para Jehová y el otro iba a ser, dice, para Azazel. Dice ahí, por Azazel, no por Azazel. Dice, una suerte por Jehová
y la otra por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en holocausto. ¿Se acuerda? Uno iba a ser sacrificado ese día. Entonces venía, y el que le había tocado de los dos animalitos ser sacrificado ese día, lo agarraba Aarón y lo llevaba y lo sacrificaba. Pero quedaba el otro macho cabrío, en el cual había caído la suerte de ser expiación ese día. Y dice aquí: mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón al becerro que era para expiación suya. Perdón, esto vuelve otra vez a lo anterior. El verso 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Está volviendo a repetir la misma historia, ¿ok? No es otra. Y le dice: y llevará la sangre detrás del velo dentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la expiación sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio por él y su familia. Así purificará el santuario. Bueno, dice ahí en el verso 17: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entrare a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos que están en el altar alrededor. Aquí todo esto, todo sobre él, nada sobre el otro. Pero dice aquí el 20, perdón. Cuando hubiere acabado de expiar en el santuario, el tabernáculo de reunión y en el altar, hará traer al macho cabrío vivo. Ya este era el otro, el de la expiación. Entonces le tocaba ahí el turno. Y miren lo que hacía en el verso 21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas las rebeliones de los hijos de Israel y todos los pecados de los hijos de Israel. Usted que está conmigo, que ya tiene días de estar aquí con nosotros, ¿sabe la diferencia entre transgresión? Ya sabe la diferencia entre pecado y ya sabe la diferencia entre iniquidad. Se lo he explicado varias veces. ¿Okay? Entonces aquí dice, mire, tenía él que ofrecer por las iniquidades del pueblo, tenía que volver a ofrecer por las rebeliones del pueblo, por las transgresiones, perdón, y la tercera vez por los pecados del pueblo. Tres cosas diferentes. ¿Se dio cuenta? No es la misma cosa. Son tres niveles de pecado, todos pecados, pero son diferentes niveles en diferente área del ser humano. ¿Okay? Entonces dice que sobre ese animalito, ahí me avisa, sobre ese animalito ponía sus dos manos. Y entonces, de acuerdo a la tradición, esto ya no está escrito aquí en la Biblia, de acuerdo a la tradición judía, leían Deuteronomio capítulo 28, ya después de que pasó todo este tiempo, leían Deuteronomio capítulo 28. Aquí se iniciaba, pero ¿qué dice Deuteronomio capítulo 28? Mira, usted lo conoce. Conoce la primera parte porque la primera parte a usted le encanta, le gusta, porque es buena. Del versículo 1 al versículo 14 la mayoría se lo sabe porque habla acerca de las bendiciones. Pero del versículo 15 para allá habla de las maldiciones. Y dice que los rabinos que seguían haciendo esto, o los sacerdotes que siguieron practicando el día de la expiación, agarraban el cabrito y ponían sus dos manos sobre él
y leían todas las maldiciones del capítulo 28 de Deuteronomio y le decían, mire, maldito serás tú en la ciudad. Decían, maldito en el campo. Decían, maldita tu canasta, maldito tu artesar de amasar. Maldito tu fruto, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás tu entrar, tu salir. Hermano, en un cabrito que no tenía la culpa, depositaban toda la culpa del pueblo y lo maldecían. Y todas las maldiciones que pudo haber caído sobre la gente que había cometido el pecado, venían y las pronunciaban sobre el animalito. Y decía, por la mentira que aquel causó y el desorden y todo lo que causó, la mentira que inventó, va sobre eso. Y se lo decían a él, por la mentira que inventaste. Y él no había sido. Por el problema aquel que ocasionaste y que nunca pagaste, se lo mencionaban a él, pero era en representación del pueblo. Y aquella persona que sabía que era él quien había hecho eso, sentía un alivio porque sabía que la culpa de su pecado, alguien más iba a pagar por eso. Yo había engañado a mi padre, a mi madre, por lo que engañaste a tu papá y a tu mamá. Toda esa maldición es sobre ti. Entonces aquel que había hecho eso quedaba libre de esa culpa. Vea, quédese conmigo, please. Esto es importante. Porque luego andan ahí que nunca había oído eso, esto no. Esto es importante. Hermano, depositaban todas las maldiciones sobre él. Y cuando todo el pueblo había ya dicho sus transgresiones, sus pecados, sus iniquidades, sus malos pensamientos, sus maldades, todo lo que habían ellos alojado, iba ahí. Agarraban al animalito y después una persona encargada, nada más una persona, lo agarraba y se lo llevaba al desierto a perderlo. Pero esa persona que lo llevaba tenía que venir y purificarse otra vez y bañarse y limpiarse y purificarse y después podía entrar nuevamente al campamento. A veces esas pequeñas cosas que están entre medio de otras, a veces nosotros no las valoramos y les damos eso, cualquier cosa. Pero son cosas importantes delante de los ojos de Dios que a veces necesita que uno esté bien delante de Dios para hacerlo. ¿Me entiende? Entonces, hacía eso y se llevaba a Azazel, al cordero, al chivo expiatorio, y llevaba toda la culpa del pueblo. Llegó ahí pudiendo haber sido un sacrificio perfecto y morir ese día y ya. Pero también tenía la oportunidad de llevar, siendo también un sacrificio, pero llevar todas las culpas del pueblo, llevar todas las iniquidades del pueblo, todos los pecados del pueblo. La ofrenda ya era algo que tenía que hacer. El pueblo tiene que traer una ofrenda, eso es ley. Nadie se presenta delante de Dios con las manos vacías. Pero el que llevaba el principal en ese día era el chivo expiatorio. La ofrenda era ley, tenías que llevarla. Hacer lo que era, tenías que presentar tu ofrenda. Hasta ahí. Y no se presentaba cualquier ofrenda. Pero el otro, el macho cabrío, también era candidato para hacer ofrenda. Porque también era perfecto. Y acuérdense que se echaron suerte sobre ellos. Y no sabía quién iba a hacer qué función. Pero en el macho cabrío que caía la suerte de ser expiación, venían, le digo, y lo maldecían. Y después lo iban a perder al desierto. Y se llevaba todas las culpas, las iniquidades, los pecados y todo del pueblo de Israel por un año. Y en ese año Dios los veía otra vez
al pueblo, los alimentaba, los sostenía y los ayudaba y los cuidaba durante un año más, hasta que venía otra vez el 10º día, el 7º mes del año, para volver a hacer todo una vez más. ¿Lo entendió hasta ahí? Mateo capítulo 27, por favor. Casi nunca llegamos hasta Mateo 27, ¿verdad? Como que llegamos más al 24 y hasta ahí nos quedamos. Pero en el 27 hay algo muy interesante. ¿Está usted ahí? Mire, si usted logra entender esto, haga de cuenta que entendió la expiación. Capítulo 27, verso 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba, el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso llamado Bar-Abba. Bar-Abba quiere decir hijo del Padre. Bar-Abba, no era Barrabás. El nombre original es Bar-Abba porque es un nombre compuesto. Bar quiere decir hijo en hebreo. Por eso usted ve en Hechos un llamado Bar Jesús, se llamaba hijo de Jesús. Bartimeo, ¿cómo se llamaba el papá de Bartimeo? ¿Cómo se llamaba el papá de Bartimeo? Se llamaba Timeo, porque Bar quiere decir hijo de. Abba es padre, Bar hijo del padre. ¿Me entendió? Bartimeo era hijo de Timeo. ¿Eso quiere decir? Pues cada vez que usted vea la palabra Bar y otro agregado, quiere decir hijo de. ¿Okay? Luego dice Bar-Abas o Barrabás, como usted lo conoce normalmente. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: mira, viejo, no tengas nada que ver con esto. Este hombre es justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos quieren que suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: que sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues he aquí, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea sacrificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciéndole: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo
azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Un día estaban dos machos cabríos, candidatos los dos. Uno podía ser una ofrenda ofrecida ese día. El otro podía ser la ofrenda por la expiación y sobre él llevar todas las culpas, las iniquidades, los pecados, todo el pueblo. Echaron suerte sobre los dos machos cabríos. Y la suerte fue echada. Pero ahí no había sacerdote que decidiera quién, sino que el pueblo decidió quién iba a ser quién. Y dijeron, pues ya, la situación con Barrabás termina hoy. Que quede libre de toda culpa. Pero sobre el otro, que vaya toda la culpa. Y echaron sobre Jesús toda la culpa de todos los Barrabases y de todo el pueblo. Y dijo, que su sangre sea sobre nosotros. Y echaron sobre él y lo maldijeron y lo maltrataron y lo hicieron como quisieron ellos, porque tenían planeado matarle. El chivo expiatorio moría solo en el desierto, pero moría cumpliendo una función muy importante ese día. Jesucristo fue comparado ese día con aquel que representaba a nosotros, nuestra naturaleza, a los hijos que aunque somos hijos de Dios, del Padre, pero somos caídos. Representamos toda la maldad que había ahí. De hecho, en el libro de los Hechos dice que él era un asesino. Dice, ustedes sacrificaron al justo y dejaron libre al asesino. Porque no entendían, hermano, qué era lo que estaba pasando ahí. Pero yo creo que si alguno de nosotros hubiera estado presente ese día, también hubiéramos gritado, sacrifíquenlo, mátenlo ya, porque ya no aguanto con la culpa que tengo. Muchos de nosotros hemos fallado delante de Dios y a veces no hemos sabido qué hacer con la culpa. Pero gracias a Dios, un día apareció, hermano, alguien que iba a llevar la culpa y la expiación por su pueblo, y ese pueblo somos nosotros. Nosotros merecíamos morir, nosotros merecíamos pagar por toda esa culpa. Sin embargo, Dios echó toda la culpa de la raza humana sobre Jesús. Ese era el verdadero significado de la expiación, del chivo expiatorio. Como, hermano, todo el pueblo lo maldecía, lo señalaba y decían, qué bueno que ya viene el día de la muerte de este chivo, porque voy a llevar a depositar todas mis culpas ahí. Ninguno de nosotros dice, qué bueno que Cristo murió, ¿verdad? Qué bueno, porque nos oímos como que fuéramos malos. Pero si ese Cristo no hubiera dado su vida ahí, nosotros todavía cargaríamos con la culpa de todo lo que hicimos antes de conocerle a Él. Merecíamos morir, usted y yo. Merecíamos morir, merecíamos que nos echaran todas las maldiciones de Deuteronomio capítulo 28, porque no hemos sido buenos hijos. Hemos hecho con nuestra vida lo que nos ha dado la gana. Y aún así queremos que el favor de Dios esté ahí disponible 24 horas del día para nosotros. No cuidamos ni la manera en que venimos al templo. No cuidamos la manera en que nos acercamos a la presencia de Dios. Creemos que todo cambia, hermano, todo está bien. Dios no hace nada. A Dios no le importa cómo venga. Te recuerdo que Dios quiere que vistamos vestiduras blancas una vez más. No era la ligera. No era un día más de iglesia. No era un día más. Ahí si tengo ganas voy. Si no tengo ganas no voy. Era el día de la expiación. El pueblo tenía que ir y tenía que confesar lo que habían hecho. Si tu pecado, si tu falta era a nivel espiritual, decía, traigo mis iniquidades aquí, odio a esta persona y no sé por qué. La veo y me odio y la odio.
Tengo atracción, decía, por el sexo opuesto. Y no sé por qué. Iniquidad, presento mi iniquidad, porque ese problema viene desde muy antes, hermano. Pero tenían que decirlo, tenían que confesarlo, tenían que decir: yo he matado, yo he abortado, yo he hecho esto, he hecho lo otro. Traigo todo eso delante de Dios, porque este es mi día de perdón. Este es mi día de la oportunidad en que yo puedo quitarme toda esa carga de encima y recibir el perdón de Dios. Pero ¿y qué pasó con eso? Damos todo muy a la ligera. Cristo ese día fue traído ahí y nadie sabía a quién iban a liberar y a quién no. Barrabás, un asesino, o el otro. Dos varones, dos machos, por decirlo así. Echaron la suerte. Dijeron: Barrabás, tú quedas fuera de esto. Tú, Jesús, vas a llevar todas mis culpas, vas a llevar todas mis maldiciones, vas a llevar todo. Dice la palabra de Dios que cuando la tierra fue maldecida, cuando el hombre cayó en desobediencia, la tierra recibió también maldición. A la mujer le iban a aumentar los dolores de parto, ¿se acuerdan? Al hombre le dijeron: con el sudor de tu frente trabajarás la tierra. A la serpiente le dijeron: de aquí en adelante te vas a arrastrar. Y a la tierra, ¿qué le pasó? Le nacieron espinas y cardos. Y el día de la expiación, Jesús llevó sobre su cabeza una corona de espinas, representando toda la maldición sobre la tierra. ¿Ve todo lo que significa? Él podía ser rey, él era rey, es el rey de reyes, señor de señores, pero prefirió llevar mi maldición y la tuya y coronarse no con una corona de oro como todos los reyes y ser envidiado, sino dijo: yo me pongo la corona que representa la maldición sobre la tierra y la llevo conmigo hasta el día de mi muerte. Y agarró tus culpas, tus maldiciones, tus malos pensamientos, tus malas intenciones, tus malas palabras, tus malos hechos, todo lo que tú has cometido con tu cuerpo que no le agrada a Dios. Lo llevó Dios ese día. ¿Qué nos toca a nosotros? Reconocer lo que Él hizo por nosotros. Reconocer que nadie más pudo haber hecho eso por nosotros. Que si Él no hubiera estado ahí, el culpable hubiera sido yo. Que yo merecía morir. Que yo era el malagradecido. Que yo era el que no he sabido apreciar las oportunidades que Dios me ha dado. Que yo he sido el que no he valorado lo que Dios me ha presentado a mí. Pero gracias a Cristo que apareció y no solo llevó los pecados del pueblo en aquel entonces, sino que su sangre hasta el día de hoy sigue perdonando pecados, los tuyos y los míos. ¿Entiendes? Ahora, la expiación era figura de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la figura del chivo expiatorio representaba al final a Jesucristo, llevando todas las culpas, llevando todas las cargas, siendo Él inocente. Porque el animalito no había cometido pecado, no había cometido ninguna falta. Sin embargo, Él se hizo la falta. Él llevó todas las cargas, todas las faltas, para que tú y yo hoy podamos presentarnos delante de Dios, teniendo la oportunidad de tener vestiduras limpias y agradables delante de nuestro Dios. Hoy sí,
¿Me entiende? La oportunidad es valiosa. Cada oportunidad de podernos acercar delante de Dios, hagámoslo, pero dándole el significado realmente que tiene, valorando cada vez. No hacia la carrera, Señor, mira, no. Hay que valorar la oportunidad que tenemos de acercarnos a Dios. Era un día especial. Era un día donde la gente tenía que afligir su alma. En otras palabras, tenía que negarse a sí mismo. Tenían que proclamar ayuno. Era un ayuno general. Era una manera de afligir. Todo el mundo ayunaba ese día. Y preparaban sus vidas como un momento de examinarse y decir: ¿en qué he fallado este año? Estamos por terminar un año más nosotros aquí, ¿verdad? Usted no. Sí, también, ¿verdad? Tiene que haber un día de expiación para nosotros. Digo, ya hubo, pero tiene que haber un día donde te detengas a verte a ti mismo al espejo y digas: hoy voy a reflexionar acerca de mí. He reflexionado mucho acerca de los demás. Conozco sus errores, sus problemas, los más pequeños, los más grandes, los más feos y los más horribles. Sé cómo falla aquel, cómo peca el otro, cómo peca la otra persona. Los conozco. Pero tiene que haber un día, hermano querido, para mirar hacia adentro también y decir: ¿cómo estoy yo hoy? Para presentarme yo delante de Dios. ¿Le he fallado? ¿No le he fallado? Lo que he hecho, lo que he pensado, lo que hice en enero, en febrero. Le daban una oportunidad para examinar su año al pueblo. Y más le valía al pueblo examinar bien su año, porque era su única oportunidad. Y aparte de eso, no podía mandárselo a decir al sacerdote: dile a Aarón que pida por mí porque yo hice esto y lo otro. No, tenía que ir el pueblo y todos presentar su ofrenda y decir: aquí está la mía, y ser conscientes de que le habíamos fallado a Dios. Ahora, Dios pudo haber elegido entre Barrabás o Jesús. ¿A quién hubieras liberado tú? ¿A quién hubieras dicho: mejor que muera él? Si él era inocente, sabiendo tú más aún que no había hecho nada. La gente gritaba con toda su fuerza: ya mátenlo, porque si él no muere, no voy a descansar de mis culpas. Si él no muere, ¿quién más va a perdonar mis pecados? Si él no muere, ¿quién me va a consolar cuando estoy triste? Si él no muere, ¿quién va a ser mi abogado cuando yo lo necesite? Si él no muere, ¿quién va a resucitar mi vida después? Si él no muere, ¿cómo voy a llegar al Padre? Conscientemente gritaríamos: sí, mejor mátenlo, porque me conviene a mí que él muera, porque lo que yo he hecho merece que yo muera. Sin embargo, él no ha hecho nada y está dispuesto a morir por mí. Y seguido olvidamos eso y damos el cristianismo por algo que como que automáticamente suceden las cosas.
hay que salir de su lugar y encaminarse al templo, diciendo: mi ofrenda para poder acercarme a Dios ha sido Cristo, ha sido el Señor. No me puedo acercar al Señor de otra manera más que solamente a través de Él. Estar conscientes, hermano, de que hay algo que tenemos que dejar en el altar, que no me puedo llevar al chivo de regreso. Tengo que dejar mis culpas, tengo que dejar todas mis cargas en el altar. Y aunque no son una ofrenda agradable delante de Dios, pero es todo lo que tengo. No puedo presentar a alguien más, porque la única ofrenda perfecta que yo puedo traer delante de Dios es el Cordero perfecto. Así que cuando vienes tú a la iglesia, trae a Cristo contigo, trae al Cordero contigo, no para que lo sacrifiques, no, sino para que digas: Él fue quien murió por mí, Él fue quien me ha dado lugar, Él ha sido quien me ha dado todo en la vida, y una nueva oportunidad de poder estar de pie hoy. No vayas a ningún lado sin Él, porque pueda salir alguien que te acuse de algo que hayas hecho, y lo vas a necesitar a Él presente ese día y decirle: sí, es cierto, tú me acusas, pero aquí está quien me perdonó. Tú lo sabes. Entonces Cristo está conmigo y Él es el que me perdonó, Él es el que llevó todas mis culpas. Y es cierto, hice daño con lo que dije, hice daño con lo que hice, pero Él está aquí conmigo. Y Él llevó mis cargas, Él llevó mis culpas. No vayamos a ningún lado sin Él. Sobre todo, vengamos a la iglesia a encontrarnos. Estando, hermano, aquí, si tuviéramos todo el mismo pensamiento, estar en comunión con el Señor y con los hermanos, haríamos unas fiestas privadas entre hijos de Dios. No hubiera problema ni situación que nos hiciera olvidar que estamos delante de Dios. Es que cuando usted vuelve a escuchar eso, acuérdense, fue Cristo quien llevó todas nuestras maldiciones, que después nos entregó todas las bendiciones. Pero primero llevó nuestras culpas y después nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Te invito a que se ponga sobre sus pies en esta noche, en esta mañana, perdón. Él es nuestra esperanza. No tenemos a nadie más. No tenemos a quien recurrir. No tenemos a quien nos entienda mejor que Él. La palabra del Señor habla en Hebreos que el sacerdote tenía que ofrecer primero por él, por su familia, pero que ahora tenemos un sumo sacerdote que ofreció su vida de una sola vez y para siempre. Él nos ha dado el perdón de todos nuestros pecados. Oramos en esta mañana. Perfecto amor es el Señor.